sin más preámbulo, de nuevo, bienvenido como siempre a esta casa que es su casa, doctor César Vidal. Gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Bueno, es un placer, Marcela, el estar aquí, de manera que creo que vamos a pasar un rato agradable en Como los próximos siempre. minutos. Como siempre, claro que sí. Realmente para nosotros estos conversatorios son muy esperados y sabemos que para nuestra audiencia también, porque nos encanta la manera como exponemos entonces estas verdades y sabemos que El exiliado, para todos los que buscan paz y libertad, es una novela que, como decía Elaine, se desarrolla en un momento de la época muy específico y que, bueno, para aquellos que no estamos como tan bien en historia, nos va a ayudar un poco a entender y a ubicarnos en lo que fue aquella época de la reforma, la contrarreforma y cómo eso impactó la historia y digamos que nos permite ponernos unas gafas también para, ¿por qué no analizar nuestra realidad actual? Sí, la verdad es que, vamos a ver, la novela histórica, en general la novela te permite llevar a cabo una serie de objetivos literarios que no te permite a veces una biografía, que no te permite un ensayo, que no te permite un libro de investigación histórica. La novela te permite entrar en determinados temas que son de interés, aunque por supuesto existen novelas de mero entretenimiento y me parece que son novelas que también son necesarias. Y en el caso de la novela histórica te permite entrar además en algo que a mí me resulta de enorme relevancia y que ya mi primera novela lo ponía delante de todos, lo ponía encima de la mesa, y es hasta qué punto la naturaleza humana no cambia. La naturaleza humana es igual en un egipcio 1500 años antes de Cristo que en ese exiliado de inicios del siglo XVI, huyendo hacia una tierra donde pueda disfrutar de libertad, que en una persona que vive ahora en los inicios del siglo XXI. Y lo bueno de la novela es que, sin caer en anacronismos, sin proyectar el presente sobre el pasado, simplemente narrando lo que fue ese pasado, te deriva una serie de lecciones y te arroja luz sobre situaciones que estamos viviendo. Esto es tan así en el caso del exiliado que tengo que decir que, bueno, la gente que lo haya leído sabe que hay algunos capítulos en los que una de las peripecias por las que atraviesa ese médico que se exilia es una epidemia, y eso no se escribió por el coronavirus, estaba escrito con anterioridad y se dio la circunstancia de que efectivamente se ha producido un paralelo, pero es que epidemias se han producido a lo largo de la historia de la humanidad desde hace milenios, y la superstición, la manipulación de la gente, el silencio frente a la mentira, la componenda frente al engaño, pues es algo que se ha dado en multitud de ocasiones a lo largo de los siglos. No es patrimonio único y exclusivo de este siglo XXI en el que vivimos ahora. Yo creo que, doctor, eso quiere decir que ese famoso dicho de que es que la historia es cíclica, pues, No, no es cierto. Yo ¿no será? creo que aquí, no, yo creo que decía Menéndez Pidal, que fue un gran historiador de la Edad Media española, que la historia no se repite, pero la naturaleza humana siempre es la misma. Y yo creo que eso es acertado. Es decir, la historia no se repite, no vamos a ser griegos, aunque a algunos seguramente nos pesa mucho esa posibilidad, no vamos a volver a Dios gracias a la Edad Media, etcétera, pero la naturaleza humana es la misma, y la naturaleza humana, además, aunque sea antipático y desagradable recordarlo, es una naturaleza caída, y por lo tanto esas situaciones en las que de pronto la persona tiende al engaño, al mal, a la corrupción, al robo, etcétera, pues se repiten continuamente. Y yo creo que eso queda además muy de manifiesto en los clásicos. Lo que hace que al final una novela sea clásica y que no se olvide al cabo de 10 años, aunque haya tenido mucho éxito, es que por regla general el clásico, aunque esté escribiendo desde Colombia, esté escribiendo desde Perú, esté escribiendo desde México, esté escribiendo desde Rusia, está abordando situaciones que son totalmente eternas y continuas en la naturaleza humana. Y el exiliado nos pone delante un espejo en el que uno puede decir, pues, qué parecido era el siglo XVI al siglo XXI. Bueno, el siglo a lo mejor no, pero la naturaleza humana era la misma. Sí, el humano, somos nosotros.
Bueno, doctor, estamos muy contentos de tenerlo nuevamente con nosotros. Yo creo que hoy estamos compitiendo en Colombia con una audiencia muy difícil porque hoy está jugando Colombia uno de sus partidos claves para su clasificación, pero igual esto va a quedar aquí para otros momentos y que las personas puedan verlo. Y también tenemos gente Claudia, conectada. si me permites interrumpirte, eso Claro. tiene un paralelo en la historia. Cuando los romanos hace más de 20 siglos se preguntaban cómo poder controlar a las masas, cómo poder tener a las masas pues tranquilas, entretenidas, que no pensaran demasiado, le dieron una respuesta que era pan y circo. Pan, Claro, ya no puedes llevar ahora a la gente al circo, pero la llevas al fútbol. exacto. Y Te lo efectivamente televisa. el pan y circo de los romanos, astutos como pocos, pues sigue siendo hoy eso. Hoy tenemos subsidios o subvenciones y fútbol. Exactamente. Y recuerdo mucho a un predicador que un día decía, Señor, perdónanos si todavía las ventanas de los mundos nos alejan de ti, ¿no? Y sí, esta es una de esas ventanitas que tenemos, pero eh, tenemos el gran privilegio de contar con usted en esta noche y con todo lo que va a ser este legado de estas novelas. Yo en lo personal conocí al doctor César por otro tipo de literatura, más no por el tipo de novela. Déjeme decirle que es súper encantador la manera como te atrapa los sentimientos, pero yo tengo una pregunta para que pongamos este inicio. ¿Por qué el nombre del exiliado? ¿Por qué el nombre Bueno, del exiliado? hay dos cuestiones. Una previa antes de responder a tu pregunta. Es cierto que a este lado del Atlántico, sobre todo en Hispanoamérica, se me conoce más por otro tipo de obras, por ensayos, por obras de contenido espiritual, biografías, etcétera. Pero cuando llevabais a cabo mi presentación, todos los premios literarios que habéis mencionado, podréis haber mencionado también otros, pero todos los que mencionasteis son premios de novela, lo cual es muy significativo. Por supuesto, yo he ganado premios literarios de biografía, de ensayo, es decir, de otros géneros literarios. Ahora mismo en Madrid hay en cartel una obra de teatro mía, o sea que quiero decir que he trabajado con distintos géneros literarios, pero la novela, que es algo seguramente sorprendente a este lado del Atlántico, ha estado muy, muy vinculada a mi actividad literaria desde hace décadas. ¿Por qué El exiliado? Bueno, vamos a ver, por varias razones. Primero, porque la novela trata de un exiliado, pero además ese exiliado no tiene nombre. A lo largo de la novela hay personajes que tienen nombre, hay personajes que no tienen nombre, y esto es algo buscado por el autor, en el sentido de que la novela, entre otras cosas, es un homenaje a esos millones de exiliados anónimos que a lo largo de la historia han tenido que abandonar la tierra que los vio nacer en busca de libertad, en busca de paz, a veces en busca de que no los mate, como pasa con el protagonista de esta novela, y de ahí que no tenga nombre. Esto solo sucede con dos de mis novelas. Yo he escrito muchas novelas, pero sucede solo con dos. Con El exiliado y con otra novela muy antigua de inicios de los años 90, que se titulaba La esclava de Cleopatra, en la cual la esclava, que es una esclava, no tiene nombre. A lo largo de toda la novela, su condición de persona que no tiene libertad, que está sometida a una reina, etcétera, viene por el hecho de que no tiene nombre, es un objeto. Y de la misma manera que por regla general no le ponemos nombre a la cartera que tenemos, al tenedor que utilizamos, a la pluma que llevamos, pues evidentemente las cosas no tienen nombre. No lo tenía aquella esclava, que a fin de cuentas era un objeto en manos de una reina egipcia, y no lo tiene este exiliado porque hay infinidad de exiliados que son anónimos para la mayoría de la gente. Esa gente que huye buscando paz y libertad, pues muchas veces, como mucho es un número en una estadística, no es un ser humano con nombre. Yo tengo allí una inquietud y es que para aquellos que escuchamos la voz, el programa,
Siempre dice el doctor César, y como siempre les hablo desde el exilio, desde el exilio. Es cierto, sí. Bueno, entonces cuéntanos tu experiencia como exiliado y luego vamos a entrarnos a un poco más a la novela, pero ¿por qué exiliado? Por qué nos habla siempre desde el exilio? Bueno, Muchas vamos a personas no ver, lo conocen, bueno, exacto. vamos a ver, exiliado, porque en un momento determinado yo me salvo de volar por los aires a causa de una bomba en España apenas por unas horas. Es decir, de manera absolutamente providencial, en el mes de julio del año 2013, yo salgo de España no una semana después de acabar la temporada de la radio, que era lo que yo hacía habitualmente. Acababa la temporada de radio, me quedaba una semana arreglando papeles y luego me iba de vacaciones. La verdad es que me habían hecho una vida tan miserable los 2 años anteriores y estaba tan harto que yo me despedí de la radio en la que estaba trabajando en aquel entonces y el tiempo me ha dado la razón en cuanto a que era lo más decente que se podía hacer, que era marcharse de aquel sitio. Y al día siguiente yo tomé un avión para salir de vacaciones y apenas acababa de aterrizar y estaba entrando en mi casa en los Estados Unidos, recibí una llamada en la que me avisaron de que efectivamente había un atentado preparado contra mí para la semana siguiente, un atentado con bomba. Si yo me hubiera quedado la semana habitual, que yo me quedaba siempre cuando terminaba mi temporada de radio, lo más seguro es que esta conversación amigable y amistosa no la estaríamos manteniendo. Y yo llevaría, como dicen en España, ya pues 8 años y pico criando malvas, ¿no? Entonces, esa es la razón. Cuando yo me entero de esto, eso es un sábado por la noche aquí en Estados Unidos, yo dejé pasar el domingo, el lunes fui a un abogado especialista en inmigración para solicitar la residencia en los Estados Unidos y quedarme, porque regresar a España era jugarme la vida de muy mala manera. Y tengo que decir que de nuevo, de manera providencial, me concedieron la residencia en Estados Unidos, la Green Card fue en 8 o 9 semanas, nada más. O sea, fue un proceso rapidísimo. Es una residencia que se llama por Extraordinary Abilities, por capacidades extraordinarias, y de manera muy generosa debieron de estimar que yo tenía esas capacidades y me concedieron la residencia con una enorme rapidez, igual que luego la ciudadanía. Pero el punto al que voy es que efectivamente mi experiencia es la de un exiliado. Es la persona que en un momento determinado dice, bueno, yo no puedo regresar a mi país porque si regreso a mi país existe una clara posibilidad de que me asesinen en algún momento. Y me he librado además por unas pocas horas de esa situación. Hay gente que, a diferencia de mi experiencia, pero igual que la experiencia del protagonista del exiliado, es avisado cuando todavía está en el país y recibe el aviso de que vienen a por ti, de modo que procura salir cuanto antes de ahí. Yo he conocido gente en distintos países del mundo a los que un alma bondadosa les avisó de que podían acabar en prisión, podían acabar asesinados y por lo tanto lo que hicieron fue salir inmediatamente del país. Y esa es la situación que se describe en el exiliado y que es común, yo creo, que a muchos exiliados. A mí me gusta mucho cómo mencionaste en varias oportunidades de manera providencial. Y No me realmente cabe duda. hay una porción aquí que me gustaría muchísimo leer, es el inicio del capítulo 4. Voy a leer el primer párrafo, si me permite, doctor, para que entonces nos adentremos en lo que es la novela. Dice así: el exiliado pasó la raya del reino con facilidad. A decir verdad, resultó mucho más sencillo de lo que había pensado. Durante algunas jornadas había dormido oculto durante el día y viajado en el curso de la noche. Ni una sola vez se cruzó con sus perseguidores. Había que llegar a la conclusión de que pensaban que les llevaba ventaja y de que se habían esforzado por seguir su rastro y así solo habían conseguido, al fin y a la postre, alejarse de él. Reflexionando sobre ello, el exiliado no pudo evitar sonreír. A fin de cuentas, hacía mucho que estaba convencido de que todo descansaba en las manos de Dios, un Dios bien distinto del que veneraban aquellos que deseaban atraparlo para arrancarle la vida. ¿Parecida Bueno, la historia? es totalmente cierto, pero si me permitís,
contaros una anécdota de hace apenas 2 o 3 semanas. Hace 2 o 3 semanas comparece ante una comisión del Congreso en España un policía que se dedicaba a labores encubiertas de dudosa legalidad. Y en un momento determinado de esa comparecencia, que duró más de 2 horas y media y que fue muy interesante, el policía era el comisario Villarejo, por si alguien lo quiere comprobar, pero yo hablé de ello en el programa e incluso le dediqué un editorial, comenta que habían eliminado a más de 150 personas. Es decir, habían asesinado, uno de los miembros del Congreso le dice, ¿quiere usted decir asesinado, matado? Sí, habían asesinado a más de 150 personas. Y comentó, bueno, era fácil, se tenga usted en cuenta que basta a veces con variar la medicación. Y entonces dijo, por ejemplo, este juez que estaba en un caso político muy difícil, le variamos la composición de la Viagra. Y con variarle la composición de la Viagra le provocó un ataque cardíaco y lo mató. Este otro personaje, le variamos también la medicación y lo matamos. Bueno, a Dios gracias, en mi caso, como yo no tomaba medicación, no pensaron en variarme la medicación y pensaron en ponerme una bomba. Y esto hizo que fuera más evidente, pero vamos a suponer que yo hubiera tenido una enfermedad y que hubieran decidido que simplemente me alteraban la composición de cualquier medicamento de los que yo tomaba, pues de nuevo esta conversación no hubiera tenido lugar. De modo que yo no tengo ninguna duda de que Dios es soberano. Por supuesto, soy consciente de que no siempre podemos entender ni desentrañar los propósitos de Dios, porque como dice el profeta Isaías, sus caminos no son nuestros caminos y sus propósitos son mucho más elevados que nuestros propósitos, pero yo no tengo ninguna duda de que Dios mantiene las riendas de todas las situaciones y no tengo ninguna duda de que yo no voy a vivir un segundo más de lo que Dios quiera, pero tampoco un segundo menos, por mucho que se puedan empeñar otros seres humanos. Y creo que eso es lo mismo que cree el exiliado, dicho sea de paso. Sí, yo quería decir algo y es que cuando a mí me proponen, tuve la oportunidad de ver de antemano la carátula del libro y cuando vi El exiliado como novela, yo dije, bueno, el doctor César Vidal nos va a contar su historia. Sí, hay gente que lo piensa, sí. Ajá, pero resulta que no, y aunque nosotros queremos que las personas compren su libro, lo tengan, lo compartan, lo examinen y se puedan sacar de allí esa mejor enseñanza, cuéntanos qué sentimientos, o sea, es un personaje, como bien lo dijo Elaine, del siglo XVI, después en la época de la Reforma y la Contrarreforma, es un personaje que está siendo perseguido, digamos, por todo lo que es digamos, el poder político religioso de esa época y no queremos, digamos, que la gente vaya a tener todo lo que es el libro, ¿cierto? Para que la gente pueda ir y buscar. Pero cuéntanos ese personaje que está viviendo allí, que es un personaje de ficción, más no todos los personajes de la novela son de ficción. Porque es una novela histórica. Decíamos. Y el personaje de ficción tiene muchos paralelos con personajes reales, ¿eh? O sea, hay que recordar que un personaje genial como Juan de Valdés, que posiblemente tuvo el español mejor de todos los tiempos antes de Cervantes, pues hubo quien le dijo la Inquisición te viene a buscar y se exilió de España, salió a uña de caballo de España. Hay que pensar que dos personajes tan enormemente importantes para la cultura en español como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, autores de la traducción de la Biblia más importante en español con enorme diferencia, también salieron de España porque si no hubieran terminado amarrados a un palo y quemados en una hoguera. Hay que recordar que Francisco de Encinas, que fue el autor de la primera traducción del español al griego del Nuevo Testamento, también tuvo que exiliarse porque si no hubiera acabado también en una hoguera. Y por cierto, la Inquisición lo prendió en los Países Bajos y de una manera que tiene paralelos
con lo que es la experiencia de Pedro prendido en Jerusalén, se abrió la puerta de la cárcel y se escapó. Y lo he narrado esto en otra novela mía que se titula El libro prohibido. Es decir, la experiencia del exiliado es una experiencia que se ha producido en muchos casos, aunque lamentablemente en muchas ocasiones fueron atrapados, arrestados, torturados y finalmente ejecutados en la hoguera. Es una época terrible desde muchos puntos de vista. Toda esta época, por ejemplo, en el caso de España, que ya en aquel entonces tiene su imperio en las Indias y por lo tanto es una historia común, es una época con grandes brillos, es la época del Quijote, es la época del Lazarillo de Tormes, es la época de Quevedo, pero es una época asfixiante en términos sociales. Si uno se adaptaba a esa dictadura religiosa, pues no tenía problemas. Si uno estaba dispuesto a denunciar y a delatar a alguien que aparentaba salirse de esa ortodoxia religiosa, pues no tenía problemas. Incluso podía medrar, podía ascender socialmente. Pero si uno de alguna manera no daba la apariencia de estar tan sometido, no digamos ya si parecía que se oponía a ello, lo que le esperaba era terrible, porque la propia Inquisición, y esto aparece en el Manual de Inquisidores, fundamentalmente lo que perseguía era sembrar el terror. Cuando en el Manual de Inquisidores se dice, bueno, ¿y para qué existen las instituciones de la Inquisición? Dicen en latín ut metuant, para que tengan miedo. Es decir, fundamentalmente nosotros no buscamos ni la restauración del hereje ni la ortodoxia, lo que buscamos es tener sometida a la sociedad mediante el pánico. Y eso la Inquisición lo manejaba extraordinariamente bien y no existe un sistema totalitario posterior que no haya tomado como ejemplo lo que fue esa Inquisición, y eso se ve. Y eso hace que incluso cuando uno examina las grandes obras de la época, bueno, pues si uno lee entre líneas a Cervantes, uno se da cuenta de todo lo que Cervantes se tuvo que callar. Por cierto, un Cervantes cuyo Quijote expurgó la Inquisición. Uno comprende por qué el Lazarillo de Tormes se tuvo que publicar fuera de España y de manera anónima. Y cuando mucho tiempo después se publicó en España y todavía no se sabía quién era el autor, le quitaron capítulos enteros. Uno comprende por qué determinados temas aparecen entre líneas y solo si conoces muy bien la época captas lo que está diciendo el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que aparece en El exiliado. El exiliado, a fin de cuentas, es un médico, es una persona que efectivamente ha empezado a descubrir que todo ese aparato político religioso no tiene nada que ver con lo que aparece en las escrituras, y es una persona que finalmente ha llamado la atención. Y como ha llamado la atención, en cualquier momento lo va a detener la Inquisición. Y la Inquisición lo primero que hacía era no decirte de lo que estabas acusado. Empezaba a someterte a tortura, te colocaba bajo tormentos horribles y se suponía que tú acabarías diciendo de aquello que eras culpable, en la idea de que a lo mejor ellos sabían cosas que no sabían, pero cuando tú empezaras a hablar te ibas a autoincriminar. Uno puede imaginarse lo que era esto, porque al mismo tiempo que sucedía esto, los bienes de esa persona eran incautados por la Inquisición, lo que pudiera malcomer dentro de las celdas de la Inquisición se lo cobraba de sus bienes, y además tanto la Inquisición como el rey se llevaban una parte de los bienes de aquella persona a la que habían detenido, con lo cual era un inmenso negocio mantener esa maquinaria represiva. Pero una vez que había terminado, y tanto si esa persona se la castigaba como no se la castigaba, etcétera, su familia estaba infamada por los siglos de los siglos. El autor de La Celestina, el bachiller Rojas, es un personaje cuyos familiares, su padre fue quemado por la Inquisición. Y toda la familia se tuvo que cambiar de población, de Talavera a la Puebla de Montalbán, porque ya era una familia infamada por los siglos de los siglos. Y cuando en un momento determinado a su suegro lo detiene la Inquisición y su suegro lo designa como abogado, pues ese Rojas, el tribunal de la Inquisición le dice, no, búsquese usted otro abogado porque esa es una familia marcada. Y efectivamente esto explica muchas cosas del exiliado. Explica por qué hay un hermano que tiene mucho interés en un momento determinado en que atrapen al exiliado.
porque si efectivamente el exiliado consigue escaparse y huye de las garras de la Inquisición, toda la familia va a cargar con esa infamia por los siglos de los siglos. Es decir, estamos hablando de un periodo de la historia en términos de libertades verdaderamente pavoroso. Y cualquiera que lo conozca, pero que lo conozca de verdad, no que vaya diciendo tonterías sin haber leído nunca los clásicos, puede leer entre líneas la angustia, el silencio, la preocupación a la que se vieron sometidos muchísimos españoles que no se exiliaron, pero que vivieron en una especie de exilio interior. E insisto, el caso de Miguel de Cervantes, cuyas obras les purgaron ocasionalmente, pues es uno de los casos más claros. Lo que pasa es que Cervantes tenía un enorme sentido del humor, sabía jugar con las palabras y eso de alguna manera le permitió contar cosas entre líneas. Bueno, yo creo que ha tocado muchos puntos allí bien importantes en medio de este conversatorio y me asalta por lo menos pensar cuando Jesús nació, eh, pues su papá y su mamá, bueno, su padre fue informado a través de sueños que se debían ir a Egipto porque lo iban a matar. Sí. Digamos que allí podemos tener una historia de exilio. También podemos tener una historia de exilio cuando el pueblo fue cautivo y fue llevado cautivo a Babilonia. También podemos tener esa historia de exilio. Tenemos una historia de exilio, digamos, bueno, tenemos una historia en Pablo la tenemos de persecución. en varias ocasiones. Tenemos una historia de persecución en esos primeros apóstoles que básicamente tuvieron que dar su vida. Y estaba pensando en esto, doctor. Muchos de los exiliados, como dice en su libro, no quedaron escritos en libros, no quedó escrito su nombre y por eso muchos van a quedar sin nombre, tal vez como el personaje del exiliado, porque no tuvieron de pronto la fortuna de poder emprender un nuevo lugar y de poder surgir en ese nuevo lugar, que es una de las cosas a las que se enfrenta un exiliado. Ese exiliado que es sacado de su zona de confort, ese exiliado que es sacado de su zona cómoda, de todo lo que ha construido y llega y se enfrenta a un nuevo mundo en donde, bueno, lo importante es sobrevivir, ¿verdad? Entonces, quería preguntarle, doctor, en su experiencia, ¿qué ha sido algo especial que usted ha dicho? He contado con esto dentro de mi exilio y es algo que puedo capitalizar como algo bueno para mi vida. Y estoy pensando, doctor, perdóneme que me extienda tanto en esta pregunta, Sí. estoy pensando en tanta gente, por ejemplo, en este momento en Venezuela que ha tenido que salir al exilio. Tanta gente que está pensando ahorita con todos los movimientos que hay en el mundo, moverse a lugares porque están siendo de alguna manera perseguidos, de pronto no de esa manera tan fuerte como lo podemos ver nosotros allí en la novela por la época que se estaba viviendo, pero sí alcanza uno a tener unos vislumbres sí, unas vistas pequeñas de que en sí estamos entrando también en un tiempo donde por pensar diferente se va a ser perseguido, por pensar diferente a una agenda, y con esto estamos uniendo Sí. todos estos libros, el libro de Un Mundo que Cambia, por pensar diferente se va a ser perseguido. De hecho, estamos viviendo persecución en las redes sociales, estamos viviendo persecución, digamos, con un mundo dividido porque no piensas igual que lo que piensa, digamos, la parte central del poder, del gobierno como tal. ¿Qué ha capitalizado? ¿Qué puede decir usted en esta noche a toda la audiencia y a nosotros de su experiencia como exiliado? ¿Qué ha capitalizado y qué podemos encontrar allí en la novela que pueda ayudarnos a comprender ese corazón del exiliado, ese corazón de bueno, me toca moverme de mi zona cómoda con lo que me enfrento? Aunque El exiliado obviamente no es una autobiografía, ni tampoco es un libro inspirado en mi experiencia personal, posiblemente ese sí sea uno de los puntos de contacto entre el protagonista de la novela y César Vidal. ¿Qué se pueden llevar los dos? Nada salvo lo que saben.
Es decir, en un momento determinado en que tienes que salir de tu país, en que no puedes regresar a tu país, en que te ves lanzado a esa situación, exactamente qué es lo que te puedes llevar. Solo te puedes llevar lo que sabes hacer. Y es lo que pasa con el exiliado. En el caso del exiliado, él es un médico y por lo tanto va sobreviviendo con dificultades, con peligros, con situaciones azarosas, gracias a que es un médico. En el caso de otras personas sobreviven porque, aunque pueda parecer modesto, son peluqueros, son carpinteros, son plomeros, pueden hacer algo y eso les permite sobrevivir, o incluso quizá es un médico pero sabe sobrevivir como camarero, como mesero durante una época porque tiene que sobrevivir así. Y hay gente que está en una situación más favorable. Yo no puedo decir, por ejemplo, cuando Thomas Mann decidió marcharse de la Alemania nazi y se vino a vivir a Estados Unidos, bueno, pues Thomas Mann, que además era premio Nobel, encontró todo tipo de puertas abiertas y estaba muy bien en Estados Unidos. Pero eso es excepcional, no fue mi caso. Es decir, yo me encontré con que yo no tenía que empezar de cero, tenía que empezar de bajo cero en el año 2013 en una situación extremadamente difícil. Me encontré con gente que me debía favores, pero que de pronto no es que olvidaran los favores que me debían, es que olvidaron hasta que yo existía. Me encontré con gente que yo pensaba que era digna de confianza y efectivamente podías confiar en ellos para que te robaran lo poco que te quedaba, y esa fue mi experiencia personal, que yo en ocasiones he pensado que nunca he querido narrar porque hay gente que quedaría muy mal descrita en esa experiencia personal, pero en el caso de aquella gente que tiene que salir, efectivamente, la clave está en lo que son capaces de hacer, en lo que efectivamente pueden hacer para ganarse la vida, en qué camino pueden emprender para salir adelante ellos y en muchísimas ocasiones sus familias. Y eso es algo que aparece también en el exiliado y que nos lleva a una cuestión también muy importante, y es la de la educación. Es decir, si en un momento determinado no pudieras llevarte la casa que tienes, si es que tienes una casa, o el automóvil que tienes, o los ahorros que tienes, ¿qué podrías hacer? Si tuvieras que empezar totalmente de cero, como a mí me ha ocurrido en varias ocasiones en mi vida, ¿qué es lo que puedo hacer? Y el exiliado es la historia de la persona que al menos tiene incorporado un conocimiento que le va a permitir salir adelante, que durante un tiempo le hace pasar por avatares y azares llenos de sinsabores, pero que en un momento determinado le permite salir adelante de una manera plena en otra sociedad porque efectivamente tiene ese conocimiento. Y aquí, vuelvo a insistir en ello, queda muy de manifiesto el valor de la educación y de lo que sabemos hacer y de lo que podemos hacer. Y cuando un pueblo que se ha tenido que exiliar tantas veces, en muchas ocasiones porque lo han expulsado, no se ha exiliado por gusto, como son los judíos, insisten en el valor de la buena educación, porque la buena educación no te la pueden quitar. La educación que tú tengas, el conocimiento que tú tengas, no te lo pueden quitar, no es por un sentimiento de superioridad, por un sentimiento de elitismo, es por un sentimiento totalmente práctico. Aquella persona que sabe, evidentemente es una persona que afronta mejor el exilio, una persona que sabe idiomas, siempre es una persona que tiene más instrumentos que aquellos que solo hablan su lengua. Aquella persona que tiene un oficio, una profesión, una habilidad, tiene muchas más posibilidades de surfear, de sobrenadar el exilio que otros. Y el exiliado, entre otras cosas, es un personaje que se encuentra en esa situación. Doctor, yo tengo una pregunta y de pronto para ubicarnos, sabemos que la situación política y religiosa del momento en el que está viviendo el personaje protagonista de nuestra novela, pues estamos hablando de la reforma y la contrarreforma. Sabemos que ambas cosmovisiones tienen unas repercusiones, no solamente tuvieron unas repercusiones en su momento, que de alguna manera fueron columnas vertebrales de la construcción de un nuevo momento en la historia, ¿sí? Esas cosmovisiones hoy en día, ¿sí?, tienen una repercusión en aquellos países que de alguna manera progresaron de manera económica y social, los que progresaron frente a la cosmovisión de la reforma y los
y la diferencia entre esos países que se quedaron con la cosmovisión de la contrarreforma. Entonces, me gustaría que nos pudiera explicar a aquellos personas de la audiencia que nos acompañan y que de pronto no saben cuál es la diferencia entre la reforma y la contrarreforma, y eso cómo de alguna manera hizo unos cambios sociales y económicos, políticos, culturales en esos países que adoptaron tanto una como la otra. Bueno, vamos a ver, he tratado este tema con bastante amplitud en otro libro anterior de hace 5 años, creo que del año 2016, que es El legado de la reforma, y lo trato de manera bastante amplia, pero por supuesto puedo intentar resumirlo ahora. La reforma implicó el regreso a las escrituras, pero implicó el regreso a las escrituras no solo como manera de descubrir cómo ir al cielo. Por supuesto que eso también, y seguramente además el tema de la salvación fue el primer tema que efectivamente la reforma asume y busca y profundiza a la luz de lo que enseña la Biblia. Pero claro, al volver a la Biblia, que es un libro muy práctico y muy de pie de calle y muy de las necesidades cotidianas, no solo de ir al cielo, que también, pero además de vivir en esta tierra, al hacer eso la reforma recuperó una serie de enseñanzas y una serie de valores que constituyen una cosmovisión para vivir en este mundo. Por ejemplo, la reforma recuperó la visión positiva del trabajo. El trabajo no como un castigo de Dios, sino el trabajo como una manera de servir a los demás y de servir a Dios. La reforma recuperó la visión de la economía que aparece en la Biblia. La reforma recuperó la idea de cómo el poder absoluto lo que acaba haciendo es degenerar siempre en tiranía y por lo tanto hay que buscar formas de poder en que el poder esté dividido y controlado. La reforma recuperó la idea de la supremacía de la ley, es decir, que las personas y las instituciones no pueden estar por encima de la ley, que es la ley la que tiene que estar encima, aunque esa institución sea el Papa y se coloque por encima de la Biblia. Bueno, pues eso también es ilegítimo y es ilícito y es absolutamente inaceptable e intolerable. Y la reforma le devolvió una dignidad a la mujer, que por cierto aprovecho para decir que antes de fin de año aparecerá mi libro sobre la mujer y la reforma, donde se puede ver cómo la mujer era la puerta del diablo para los santos teólogos de la Edad Media, cómo la mujer era un hombrecillo imperfecto para Tomás de Aquino, que era un personaje que plagió con bastante habilidad a un filósofo musulmán que se llamaba Averroes, pero luego además rebuznó cosas que a Averroes no se le hubiera ocurrido nunca, a pesar de que era musulmán. Y una de ellas era decir que la mujer, a fin de cuentas, pues era un hombrecillo imperfecto. Y que de hecho nacían mujeres porque en el momento de la concepción pues soplaban determinados vientos y entonces resulta que la mujer no se quedaba embarazada de un varón, que es lo bueno, sino de ese varón imperfecto y mutilado que es la mujer. Bueno, esto solo lo puede decir un asno como Santo Tomás de Aquino, al que muchos se siguen refiriendo, pero esa es la idea de la Edad Media. Y esa idea, por supuesto, acaba siendo desplazada en los países donde se produjo una recuperación de la enseñanza bíblica gracias a la reforma. ¿Qué significa esto en la actualidad? Porque esto parece que es una discusión política, es como si habláramos del descubrimiento de América, de la Revolución Americana o de la Revolución Francesa, algo así. Esto significa que aquellos países donde no se produjo la recuperación de esos valores bíblicos a través de la reforma, sino que por el contrario vivimos una contrarreforma que a sangre y fuego evitó ese regreso a la Biblia, en los países católicos, como es el caso de España, mi país de origen, que era el imperio que regía Hispanoamérica, bueno, pues en esos países esos valores nunca se recuperaron. Y esa cultura se transmite sin que seamos conscientes de que se transmite, porque es algo que prácticamente se mama con la leche materna. Es decir, ¿qué podemos ver al sur del Río Grande? Con toda la diferencia que puede haber entre un colombiano y un venezolano, un paraguayo y un brasileño, un peruano y un mexicano. Bueno, seguimos creyendo que la mentira y el hurto son pecados veniales. La mentira no es un pecado, no es algo grave, nos molesta si nos mienten a nosotros, pero consideramos que no es tan grave si somos nosotros los que mentimos a los demás.
El hurto está mal si nos roban a nosotros, pero no nos parece mal llevarnos cosas de distintos sitios. Bueno, pues tú suma mentira más hurto, pero ya en un lugar oficial, y el resultado es la corrupción galopante que hay al sur del Río Grande. Esto no es una mera cuestión de discusión teológica, esto es toda una configuración social. El trabajo tampoco lo vemos en términos bíblicos. El trabajo es algo de lo que resulta conveniente huir, y en la medida en la que podamos trabajar menos, es mejor. Y ya si conseguimos trabajar menos incrustados en el aparato del Estado que nos mantiene para no hacer nada, ya la felicidad es absoluta. Y por eso todos los programas populistas en Hispanoamérica siempre tienen el éxito que tienen. Hay un porcentaje muy grande de la población que está encantado de que le regalen cosas, sin darse cuenta de que para regalarles cosas hay que robar y corromper muchísimo más. Pero ellos se creen que les regalan cosas. Esa es la mentalidad católica de la contrarreforma. Esa mentalidad católica de la contrarreforma significa que en nuestras naciones es desconocido el principio de supremacía de la ley. Todos sabemos que la ley llega hasta cierta altura y a partir de cierta altura nadie va a prisión. Y esto es algo sobre lo que podríamos estar hablando no horas, semanas. Yo recuerdo una conversación, pero podría citar docenas de anécdotas, de un antiguo vicepresidente de una república hispanoamericana que había sido ministro 4 veces y que me contaba cómo en un momento determinado, ante el avance del tráfico de drogas en su país, decidieron poner la lucha contra la droga en manos de los norteamericanos. Y efectivamente llegó la policía americana, empezó a detener gente, fue de lo más eficaz. No los podían sobornar porque esos cobraban su salario en Estados Unidos, etc. Pero cuando empezaron a investigar, había jueces implicados, había ministros implicados, había presidentes implicados. Y cuando llegan con el listado de culpables a esta persona y le dicen, mire, tenemos que detener a estos policías, a estos jueces, a estos ministros, a estos presidentes, la respuesta es, mire, policías alguno, jueces alguno, pero olvídese usted de que detengamos y juzguemos en este país a un ministro y mucho menos a un presidente. La ley no es igual para todos y todos lo sabemos. Y no es posible que avance un país cuando tú sabes que hay gente que está libre de rendir cuentas ante la justicia. Y eso hace que además la gente de abajo se considere legitimada y justificada para desobedecer la ley siempre que pueda y siempre que no la encuentre. Y cuando uno va sumando esto, es decir, una idea equivocada del trabajo, una idea equivocada de la política, una idea equivocada de la economía, una idea equivocada de la educación, porque la educación hace que la reforma a inicios del siglo XVI cree las primeras escuelas públicas, gratuitas y abiertas a todo. Las primeras leyes educativas en Hispanoamérica son del siglo XIX muy avanzado o incluso del siglo XX. Y quien primero se opone a esas leyes de educación pública es la Iglesia Católica, porque es consciente de que una población educada no es tan fácil de manipular como si fuera un rebaño. Bueno, pues todo esto al final pesa mucho en nuestro desarrollo como naciones. Y muchos de los males que vivimos ahora no son nada más que la consecuencia de una cultura que lleva rodando en Hispanoamérica desde hace medio milenio. Doctor César, ahora que está nombrando usted esto de cómo esta reforma y la contrarreforma permearon lo que nosotros podemos hoy en día tener como base para muchos de nuestros comportamientos, pues bueno, es un tema algo espinoso, pero creo que usted lo decía aquí cuando hablaba de lo que el Santo Oficio tenía, digamos, como premisa para tener sometido al pueblo, y la manera de tenerlo sometido era a través del miedo, Lo Sí. lo que ellos hacían en medio de su gobierno no era para solventar o para ayudar al pueblo, sino que lo tenían sometido a través del miedo. Bueno, ¿cómo ve usted
ese paralelo, porque como usted mismo lo dice en su libro, no se trata de traer, digamos, la historia, decir que la historia es cíclica, pero sí se trata de decir qué podemos nosotros encontrar en el exiliado que lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo una cultura del miedo. Bueno, estamos viendo muchos paralelos. Yo creo que El exiliado es, por un lado, una novela, si se quiere, de aventuras, que empieza de forma trepidante en la página primera y que prácticamente no respiras con alivio hasta la última página, y además tiene momentos en que la tensión aumenta, pero junto con ese elemento de ser una novela que entretiene, la novela por definición es un género de entretenimiento y en El exiliado desde el primer momento no sabes qué va a pasar, pero insisto, hasta la última página sigues sin saberlo, la intriga se mantiene hasta el último momento. Junto con eso, yo creo que se aprecian paralelos muy importantes en nuestra época. Es decir, claro que existe la utilización del miedo, como existe la utilización de la superstición, como existe el silencio de aquellos que saben que se está mintiendo a la gente, pero que no quieren comprometer su posición para ayudar a los demás, sino que prefieren mantener su posición, como el de aquellos que han convertido una función pública en un canal receptor de frutos de la corrupción, como están aquellos que efectivamente prefieren usar la ignorancia porque junto con el miedo se convierten en dos instrumentos para someter a una colectividad. Y yo creo que todos estos elementos aparecen con mucha claridad en El exiliado. Son algunos de los elementos. Pero también hay elementos positivos. Aquella persona que cree en la libertad. Aquella persona que cree que se puede avanzar en la libertad, que uno no tiene por qué someterse o callarse o esconderse, sino buscar nuevos horizontes. Aquella persona que cuenta con una formación que en medio de tiempos difíciles le permite sobrenadar por encima de las dificultades. Y aquella persona que sobre todo confía en la soberanía de Dios y en la ayuda de un Dios que es amoroso y que, por lo tanto, confía en que efectivamente en medio de las dificultades saldremos por algún lado. O como decían los tres jóvenes del episodio de la estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel, y a los que Nabucodonosor amenazaba con arrojar al fuego. Bueno, pues nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua de Nabucodonosor. Y somos conscientes de que Dios puede evitar que seamos arrojados al horno. Pero si Él decidiera que no nos va a evitar ser arrojados al horno, de todas formas no nos vamos a inclinar ante la estatua. Y yo creo que esa es la mentalidad que aparece en El exiliado y creo que es la mentalidad que deberíamos tener. Es decir, nosotros creemos en un Dios que efectivamente nos puede sacar de las mayores dificultades. Yo puedo no contar historias, puedo contar mi historia al respecto en distintas ocasiones porque me consta, hasta donde yo sé, y es posible que algunas ocasiones no las conozca, pero hasta donde yo sé que Dios me ha salvado la vida en varias ocasiones. Pero si no fuera así, de todas formas, yo no me doblegaría. Lo más que puede suceder es que me reúna con él, que no me parece en absoluto una mala perspectiva. Y creo que El exiliado, en ese sentido, es una novela que llama a la resistencia, que llama a la confianza, que llama a tener esperanza y que llama a proteger y defender valores como son la paz y como es la libertad. Ese es es el eslogan, ¿cierto? Para aquellos que buscan esa paz y esa libertad. Sí, doctor César, si hay un exiliado es porque hay un opresor. Sí. ¿Cierto? Si hay un peligro, hay algo que está atentando contra nuestra vida. Y alrededor del exiliado y del opresor hay otros agentes que están actuando. Sin embargo, lo que trae esperanza es sin duda el poder tener y descansar en el exilio o fuera del exilio en las manos del Señor. Sí, es que es así. Es decir, en última instancia es así. Permíteme que te cuente una historia de
del siglo XVIII. Ya que vamos saltando de siglo en siglo en esta entrevista, me vas a tolerar que te cuente una historia. Y de libro en libro y de novela en novela. Y de libro en libro y de novela en novela. A finales del siglo XVIII, cuando no existían, por ejemplo, los faros que alumbraban en medio de la tempestad, había poblaciones costeras que vivían de robar a la gente que naufragaba. Cuando de pronto se desataba una tempestad, bueno, pues se colocaban a la orilla del mar a ver si había suerte, naufragaba un barco y de paso que robaban todo lo que había, si era necesario, mataban a los que hubieran sobrevivido en el naufragio. Y era un gran negocio. En una de estas ocasiones se produjo el naufragio de un barco y uno de los que iba en el barco, sabedor de que si llegaba a la costa tenía bastantes posibilidades de que lo remataran, hizo todo lo posible por llegar a nado a un escollo y subirse al escollo y aguantar toda la tormenta sujeto en el escollo, sujeto en esa roca, porque si llegaba a la costa el destino podía ser terrible. Al día siguiente, cuando ya había pasado la tormenta, en busca de náufragos, apareció una nave de la Marina de Su Majestad. Y localizaron a esta persona, subida al escollo, echaron mano de él, le subieron a la barca, le echaron una manta encima y el que iba dirigiendo la embarcación le dijo, bueno, ha tenido usted mucha suerte de subirse ahí, ¿se habrá pasado usted la noche temblando? Y el hombre le dijo, yo no dejé de temblar en toda la noche, pero la roca sobre la que estaba no tembló. Esa es nuestra vida. Es decir, a veces vivimos naufragios. Yo he vivido varios naufragios a lo largo de mi existencia. A veces vivimos exilios, a veces vivimos tremendas desgracias y es normal, natural y humano temblar. Pero si estamos apoyados en la roca, que es Cristo, tenemos toda la posibilidad de poder salir de esa situación, porque nosotros temblamos, pero esa roca no tiembla, esa roca es imposible de sacudir. Y yo creo que esa es otra de las lecciones del exiliado. El hecho de que el exiliado, pues hay ocasiones en que pasa situaciones difíciles, hay ocasiones en que dice, bueno, yo no sé cómo vamos a salir de aquí, hay veces en que va a dar con sus huesos en una mazmorra, hay veces que lo engañan, hay veces que lo estafan, hay veces que lo roban, etcétera, pero él sigue manteniendo la esperanza en que finalmente acabará llegando a un buen puerto, porque está en las manos de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy presente, que en última instancia, incluso en situaciones en que miras el panorama internacional y es un panorama espantoso, hay que recordar el mensaje que Isaías comenta, anuncia en el capítulo 40 de su libro. Toda la carne es como hierba del campo que se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y eso es algo que tiene que ser muy claro para nosotros. Y Isaías dice un poco más adelante, y todas las naciones son como una gota en un cubo de agua. La gente se angustia ahora pensando en China, en Estados Unidos, en lo que sea, como en otra época se pudo angustiar pensando en la Alemania nazi, en la Francia de Napoleón, en el Imperio Español, etcétera, etcétera. Pero todas las naciones al final, frente a Dios, son como una gota de agua en medio de un cubo. Y por el contrario sabemos que esa condición humana que se agosta y se convierte en polvo tiene una contrapartida, y es que efectivamente el que confía en la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso forma parte también del mensaje de la novela del exiliado. Bueno, aquí estamos pendientes de una pregunta que nos está haciendo el público, pero yo quería también decir algo. Cuando hablamos de un exiliado, hablamos de una persona que se enfrenta al hecho de ser extranjero. Y yo creo que también... Sí, llega a un país en el que va a ser extranjero. Extranjero. Sí. Y el Señor también tiene un cuidado especial en su palabra para el extranjero. También tiene un mandato especial para aquellas personas que, como en el libro se pueden ver, que le hacen bien, que procuran guardar la vida de ese exiliado, que le ayudan. Pero también vemos personas que se aprovechan de su... Sí, de esa circunstancia de ser extranjero y cómo el Señor a nosotros nos está mandando también a tener cuidado del extranjero y sobre todo si es exiliado.
¿cierto? Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué deberíamos? Bueno, se me fue la pregunta. Pero bueno, Marcela, ¿tienes allí tu pregunta final para el doctor? Gracias, Claudia. Mientras encuentras la pregunta del público, pues simplemente es como concluir, si eres una persona que no te vas a conformar con ser oveja del rebaño, con lo que se está haciendo mal por el sistema, lo más probable es que te vayas a tener que enfrentar con alguna clase de exilio. Pues esta semana y la pasada a mí me tienen exiliado de YouTube. De modo que quiero decir que de una manera o de otra estas cosas suceden y yo creo que tenemos que aceptarlas pues de una manera animosa y no entristecernos por ello y comprender que es normal, ¿no? Cuando de pronto a mí me llega la noticia de mi productor, que es ese gran mago, ese gran genio que es Isaac Jiménez, al que nadie ve nunca en mis programas, pero es el que hace que todo funcione y es verdaderamente un genio. Y dicen, nos acaban de censurar en YouTube, hemos hecho algo muy bueno porque ha sido por este editorial o este boletín o lo que sea. Bueno, al rato lo estamos comentando con Lorenzo Ramírez y lo celebramos. Es decir, nosotros hemos llegado ya a una situación en que esto no nos apena, sino que inmediatamente lo replicamos en redes sociales y decimos, hemos tenido que hacer algo muy bien, aunque no sabemos exactamente qué hemos hecho tan bien, e inmediatamente la gente empieza a tuitear y a decir, sí, es que lo hacen ustedes muy bien, efectivamente, es por eso. Si no, a ustedes no les pasaría nada. Fíjense en estos que nunca les pasa nada. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y eso me lleva a otra anécdota, y es que cuando John Wesley formaba su ejército de evangelistas para llegar hasta los lugares más perdidos del Reino Unido y enviaba a gente que no tenía experiencia a predicar en público, cuando regresaba siempre les preguntaba si habían sucedido dos cosas. La primera era si se había convertido alguien. Si se había convertido alguien, valía. Si le decían no se convirtió nadie, la siguiente pregunta es, ¿se enfadó alguien? Y si efectivamente se había enfadado alguien, también valía, aunque no se hubiera convertido nadie. Es decir, en última instancia, lo que no estamos llamados es a provocar indiferencia. Y tampoco estamos para buscar el aplauso. Si yo buscara el aplauso... Y tampoco acomodarse. Exactamente. Si fuera a buscar el aplauso, yo me dedicaría a ser humorista, que seguramente tengo alguna dote para ello, y la gente me aplaudiría, les caería bien, etcétera, etcétera, ¿no? No, nosotros estamos llamados a arrojar, en nuestro caso, nosotros tenemos muy claro que nuestro llamamiento es el de arrojar luz. Y al arrojar luz, hay gente que agradecerá el hecho de recibir luz y entender las cosas. Recibimos señales de ese tipo todos los días, todos, sin excepción, y hay gente que se indigna porque, como dice el inicio del Evangelio de Juan, aquellos que caminan en la oscuridad aborrecen la luz porque exponen sus malas obras. Pero en cualquiera de los casos cumplimos con nuestra misión y tenemos asimilado que evidentemente eso tiene un coste, hasta tal punto que yo hace tiempo que tengo preparado el exilio del resto de mi equipo. Y no estoy bromeando, o sea, el resto de mi equipo sabe que si en un momento determinado tuvieran que exiliarse de su país, pues evidentemente intentaría facilitar esa situación para ellos. Porque yo sé que eso se puede producir, porque yo mismo lo he vivido en mi casa. Quería decir, antes de esta última pregunta, que me ha llamado mucho la atención porque los que estamos siguiendo los programas del doctor César, nos damos cuenta que muchas veces YouTube tiene su veto para los programas. Totalmente. Pero me ha llamado la atención porque yo sigo también a otras personas donde estoy viendo las noticias y las personas sí le buscan la comba al palo, decimos en Colombia, para no ser vetados. No pueden pronunciar tal palabra, no. Me ha llamado la atención que ustedes son, o sea, de frente, con nombre propio, todo como debe ser. Si me van a vetar, pues estoy diciendo esto y bueno, realmente es admiro.
Es que no tiene ningún sentido que de pronto digas, bueno, ya hay alguien que vive en cierto país que está haciendo algo incorrecto que perjudica a la comunidad. Bueno, ahora dígame la solución de la adivinanza, ¿no? Porque con eso que usted me dice no sacamos nada en limpio, ¿no? Nosotros efectivamente asumimos los riesgos. Y de hecho, hace un poquito más de un año, porque hace un poquito que ha cumplido el año, nosotros acometimos dos nuevas empresas. Como teníamos poco lío y poco trabajo, decidimos acometer dos nuevas empresas que nos parecían muy importantes. Una fue que creamos un canal de televisión que es cesarvidal.tv, que es por suscripción para cuando nos echaran de las redes sociales. Es decir, puede que haya un momento en que ya no solo nos censuren de YouTube, sino de todas partes. Bueno, pues vamos a seguir contando a la gente lo que hay. Y cuando de pronto nos echan de YouTube, como estas 2 semanas, pues la gente puede seguir todo, no solo en mi página web, en cesarvidal.com, sino en cesarvidal.tv, que además tiene programas de televisión exclusivos toda la semana y algunos, como el Gran Reseteo, todavía entrando más de forma monográfica en estos temas. Y la segunda resolución que tomamos, que ha cumplido los 14 meses la semana pasada, fue crear un centro de estudios bíblicos online, que es Teshuvá, en el sentido de decir, bueno, vamos a formar a la gente en una cosmovisión bíblica estudiando la Biblia. Porque hay tanta desinformación, tanta basura y tanto disparate disfrazado de enseñanza bíblica, que en realidad nosotros lo que tenemos es que llevar a la gente a la Biblia para que pueda ver que la Biblia le da instrumentos sobrados para vivir en este mundo y vivir de una manera plena. Y es por lo que empezamos Teshuvá y estamos muy contentos también. Entonces, estas son iniciativas que hemos ido tomando siempre adelantándonos al próximo golpe que nos iban a propinar. Y tengo que decir que hemos visto la mano de Dios, porque efectivamente el golpe acababa llegando, pero ya nos pillaba en la siguiente línea de defensa. Así es, doctor. Pregunta, esta era la pregunta que tiene aquí uno de nuestros oyentes. Dice, ¿por qué deberíamos leer El Exiliado? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay muchas razones. Vamos a ver, para una persona que simplemente quiera pasar un buen rato, entretenerse y que está haciendo un vuelo de avión, El Exiliado es un entretenimiento muy bueno. Es una novela en buena medida de aventuras, hasta cierto punto de misterio, de persecuciones e incluso aparece el amor, de manera que si uno lo que quiere es entretenerse, El Exiliado es muy buena lectura. Pero si uno también quisiera ir más allá del entretenimiento y pretende entender por qué pasan muchas cosas al sur del Río Grande o en otras partes del mundo, pretende encontrar respuestas a cómo enfrentarse a las campañas de miedo, de intoxicación de la opinión pública, de manipulación, El Exiliado también es una muy buena lectura. Yo siempre he creído que mis novelas tienen varios niveles de lectura. Es decir, cuando yo escribo una novela, yo pretendo, y por eso es una novela y no es una biografía o es un libro de historia, yo pretendo que la gente se entretenga. Es decir, que pase un buen rato leyendo la novela, que esté en suspenso para ver qué pasa con los protagonistas, si esto acaba muy mal o acaba bien, si se escapan, si lo capturan. Eso para mí es indispensable en la novela y eso se encuentra en todas mis novelas. Pero al mismo tiempo hay otros niveles de lectura más profundos en que esa novela te puede enseñar más cosas. Te va a enseñar sobre una época en la que ya no vives, en este caso afortunadamente, y al mismo tiempo te va a permitir reflexionar, pensar, meditar sobre muchas situaciones que estás viviendo ahora mismo. Siempre es un privilegio contar con el doctor César en nuestro programa. Para todos ustedes, en Colombia, el libro El Exiliado lo encontramos en CLC. Ya está allí a la venta y bueno, si están en otros países también pueden comunicarse con nosotros y podemos hacer el puente de comunicación para que puedan acceder a esta fantástica novela que de seguro tiene mucho más que entretenimiento, tiene enseñanzas, tiene, como él mismo dice,
el propósito también de dar un aliento y dar una esperanza. Por eso dice allí, para aquellos que buscan la libertad y la paz. Doctor César, qué gran bendición haberlo tenido con nosotros. Siempre creo que desde que lo conocimos ha sido toda una bendición poder escucharle, poder escuchar de una persona que tiene una cosmovisión tan amplia y nosotros poder abrir un poco nuestra mente a conocer y entender y comprender lo que está pasando a nuestro alrededor. Le cuento que ha sido muy clave para mí haber leído su libro de Un Mundo que Cambia, cambió mi cosmovisión, y siempre lo digo, de cómo leo una noticia, de cómo entiendo todo lo que está ocurriendo. Y cuando podemos ver todos estos libros que están saliendo, pues no se escapan de esto, y cómo nosotros como cristianos encajamos en medio de todo esto que estamos viviendo, y cómo sus libros nos ayudan en ese ejercicio de hijos del Señor, a poner nuestra vida en las manos del Señor. Unas palabras finales, doctor César, para nuestra audiencia. Bueno, vamos a ver, Claudia, Elaine, Marcela, yo tengo que decir que lo paso muy bien siempre que estoy con vosotras. No voy a decir que sois mis 3 entrevistadoras preferidas, porque esto podría provocar celos por otros lados, pero lo pienso. Pero en cualquiera de los casos siempre es un encuentro muy grato, muy agradable. A mí se me pasa el tiempo volando, me da la sensación de que llevamos solamente conversando 5 minutos, y os estoy muy agradecido por este acercamiento que hemos hecho al exiliado, que es una novela que aparece al mismo tiempo que otra novela mía de hace ya 20 años, que es La mandrágora de las 12 lunas, que ha estado muchos años descatalogada y que he estado viendo que en internet había copias de segunda mano que se vendían hasta en $3.000. Bueno, pues ya no es necesario eso, porque La mandrágora está otra vez. Yo espero que la gente pueda acceder a estas novelas. Creo que va a pasar un rato muy entretenido con ellas, y al mismo tiempo creo que también les va a ayudar a entender un poquito el mundo en el que viven. Bueno, y ya lo escucharon, él es César Vidal. Tenemos un gran reto, y es, si a usted no le gusta leer, esta es la oportunidad perfecta para adentrarse en un espacio de lectura lleno de aventura, lleno de riqueza histórica, y que además nos van a traer unas enseñanzas poderosísimas. También, si usted quiere compartirle a alguien, porque pienso que es un regalo muy para esta época, viene la etapa o la época decembrina, donde de alguna manera entregamos algún detalle, pues sea esta la oportunidad para que usted pueda compartir una lectura que enriquezca la mente y el corazón de esa persona especial, para que también usted haga ese regalo. Quien nos escucha, lo invitamos a que compre el libro El exiliado, de nuestro gran amigo César Vidal, hermano en Cristo. Bendiciones, hermano César Vidal, por todo lo que usted ha hecho, seguirá haciendo, y el Señor va a seguir con usted. La verdad que lo admiramos profundamente, porque sabemos cómo Dios lo usa poderosísimamente para traer luz, y estamos llamados a seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad. Gracias por este libro, gracias por el espacio, y bueno, muchos éxitos, y no se olviden, por favor, no se despeguen. Somos R12 Radio, y Marcela, por favor, despídenos. Bueno, muchísimas gracias entonces de nuevo a todos ustedes que se han conectado, los que estuvieron en el en vivo, los que nos están viendo también en diferido. De nuevo la invitación, compartan con todas las personas que conocen, compartan en sus muros, vayan a suscribirse a cesarvidal.tv, cesarvidal.com. Estamos muy pendientes de todo lo que nos deja el doctor César Vidal. Siempre nos deja muy edificados, y siempre con esta decisión de que permanezcamos firmes en las Escrituras, firmes en la roca. Es una decisión que se toma con predeterminación, no cuando llegue el momento. Decidamos esto todos los días en la presencia de Dios. Y gracias, doctor César Vidal, por siempre traernos tanta edificación a nuestras vidas. Todos recuerden, esta fue un nuevo conversatorio. Todo el mundo a comprar El exiliado, R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Muy buenas noches. Marcela, Chao. yo sé que ya nos deberíamos despedir. Ok, pero no. Solo para decir esto, el doctor César fue nuestro primer conversatorio como radio el día 27 de octubre del año pasado,
y estamos cumpliendo un año, cerrando este año con el doctor César Vidal, así que genial. Que el Señor lo bendiga, doctor, y que el Señor los bendiga a todos. Ahora sí, R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios los bendiga.